Estudiantes del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenos días. El día de hoy tenemos la siguiente clase de geografía, la octava clase que corresponde principalmente a la atmósfera. Y para poder hablar de la atmósfera, antes de empezar la clase, jóvenes, vamos a ver un video, un pequeño video, por favor. Smile and learn. Hoy en las capas de la Tierra aprenderemos. ¿Pueden levantar la manita a ver si se ve? ¿Si ven? La atmósfera es la capa más externa de la Tierra. Está formada por gases que protegen el planeta del espacio exterior, como de la radiación del Sol o de pequeños objetos que vuelan por el espacio. En la atmósfera es donde encontramos el oxígeno, un elemento esencial para la vida en la Tierra. Otra de las funciones de la atmósfera es la de mantener la temperatura en el planeta. Sin ella, la vida en la Tierra sería imposible debido a las grandes diferencias de temperatura entre el día y la noche. Según la altura, la atmósfera cambia su composición, dividiéndose en 5 capas diferentes: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. La troposfera es la capa que está más cerca de la superficie de la Tierra y mide aproximadamente 10 kilómetros de altura. En la troposfera se encuentran las nubes, y en esta capa se producen la mayoría de fenómenos meteorológicos como el viento, la lluvia o la nieve. El aire que respiramos se encuentra en la troposfera y es necesario para la vida en la Tierra, por eso hay que evitar contaminarlo. La estratosfera se encuentra entre los 10 y los 50 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Dentro de la estratosfera encontramos la famosa capa de ozono. Esta capa es muy importante ya que protege al planeta de los rayos ultravioleta del Sol. La capa de ozono cada vez es más delgada y esto se produce debido a la contaminación emitida desde la Tierra. ¿Sabías que los aviones vuelan por la estratosfera para evitar las turbulencias? La mesosfera se encuentra entre los 50 y 85 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. La mesosfera es la capa más fría de la atmósfera, pudiendo llegar a los 90 grados bajo cero. En esta capa se producen las estrellas fugaces. Estas son meteoritos procedentes del espacio que al entrar en contacto con la mesosfera se destruyen desprendiendo un halo de luz. La termosfera se encuentra entre el kilómetro 85 y el 500. La termosfera es la capa que tiene mayor temperatura y gracias a ella se regula la temperatura en la Tierra. Esta capa puede llegar a tener temperaturas de más de 2000 grados centígrados. En la termosfera orbita la Estación Espacial Internacional. En esta capa se producen fenómenos tan impresionantes como la aurora boreal y la aurora austral. La exosfera es la capa más alejada de la Tierra, situada entre los kilómetros 500 y 10.000 aproximadamente. La exosfera es muy ligera y no hay aire. Está compuesta de hidrógeno y helio. Además, es la capa que limita con el espacio, siendo la primera línea de defensa de los rayos solares. En esta encontramos varios satélites. Y estas son las 5 capas de la atmósfera. Interesante, ¿verdad? Profe, Dime. Tenemos muchas más. ¿qué es la atmósfera? Aquí vamos a ver, ahí está la atmósfera es una capa, dentro son 2 capas de la atmósfera, es decir, aparte que capas químicas. Allá. Ahí de aquí lo vamos a ver. Son 2. Dentro de la estructura de la atmósfera, al interior de ellas hay 2, que de aquí vamos a ver en la división. ¿Ya? A ver, jóvenes, ustedes han podido observar el video que el tema el cual vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de atmósfera. La atmósfera. Pero cuando hablamos de atmósfera, ¿me pueden mencionar alguno de ustedes, por favor, qué entienden por atmósfera? A ver, por favor, me dicen el nombre y Es la apellido. capa de aire que rodea la superficie. Rodea la Tierra. Ya. Por favor, habló uno, me menciona también su apellido, por favor. O yo, la profe. Quiero... Ya, por favor, disculpa. Me había mencionado yo es la capa gaseosa que principalmente envuelve a la Tierra. La atmósfera, en otras palabras, es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra.
Entonces, como la atmósfera es la famosa capa gaseosa que envuelve la Tierra, el tema de hoy vamos a tratar lo que se conoce con el nombre de la atmósfera. Y vamos a ver, jóvenes, las siguientes diapositivas. Como habíamos mencionado, el concepto de atmósfera. El concepto de atmósfera es un conjunto o es la famosa capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Si es esta famosa capa gaseosa que envuelve la Tierra, la palabra atmósfera es un término griego. ¿Pero por qué es un término griego, jóvenes? Porque los griegos fueron los primeros que empezaron a utilizar ese término de atmósfera. Dividieron a la atmósfera en dos palabras. Atmos, que significa vapor, y espaira, que significa esfera. En otras palabras, esfera de vapor. Y mayormente la atmósfera está compuesta por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, o por qué no decirlo, el CO2, o de agua y otros elementos más. Entonces, al planeta, y la función que tiene la atmósfera es que una de las causantes que da el origen o que se permita la formación de la vida en nuestro planeta. Y si hablamos de la atmósfera, jóvenes, ¿por qué no hablar de su origen? ¿Alguien de ustedes tiene idea cuál es? Actividad volcánica. Ah, sí. Actividad volcánica. Correcto, jóvenes. Como dice yo, las jóvenes, el origen, ¿por qué no decirlo? El origen de la atmósfera es de origen volcánico. ¿Cuál es el origen? Ahí vamos a ver, el origen de la atmósfera. La atmósfera primitiva estaba compuesta de H2O, por qué no decirlo agua, dióxido de carbono, CO2 y nitrógeno. Pero había ausencia de oxígeno. Producto de estas erupciones volcánicas, jóvenes, producto de estas erupciones volcánicas fueron dando origen a la formación de la atmósfera. Y lo que dio como consecuencia ¿cómo le digo? Al darse las erupciones volcánicas, dio también como consecuencia la aparición de la vida. ¿Y quiénes fueron los primeros seres vivientes en el planeta? Las bacterias. ¿Los qué? Las bacterias. Las bacterias, o por qué no decirlo correcto, los microorganismos. Correcto, Yola, los microorganismos. Por ejemplo, fueron seres unicelulares que se convirtieron en bicelulares y después estos bicelulares se convirtieron en bicelulares. Ahora, jóvenes, ¿pero en qué lugar se origina la vida en el planeta? ¿En qué lugar del planeta? Sí, ¿en qué lugar se origina la vida? Australia. No, Australia no digas el continente, no es un continente. ¿En qué parte del planeta? En el agua. En el agua, pues. La vida se origina, se dio inicio primero en el agua con los primeros microorganismos. Entonces, por decir, las plantas, a través del proceso de fotosíntesis, ¿qué realizan? ¿Cómo? ¿Me pueden explicar uno de ustedes a través de la fotosíntesis, las plantas, qué función cumplen y que es útil para nosotros? ¿Qué absorben? El CO2. CO2. ¿Y qué eliminan? Aire. Dióxido de carbono. Dime, Wilmer. Aire. Dióxido de carbono. A ver, por favor, hablen fuerte. Uno. Dióxido de carbono, dice. Dice Wilmer Fernández, hablas pero demasiado débil. ¿Puedes hablar más fuerte? Dice dióxido de carbono. Ya, absorben dióxido de carbono. ¿Qué eliminan? Aire. Oxígeno, señor. Ya, aire. Oxígeno. ¿Qué respiramos? Claro, pues. Ya me entiendes. Sí, Fernández. Entonces, jóvenes, a través del proceso de la fotosíntesis, las plantas eliminan oxígeno, absorben dióxido de carbono. Entonces, miren, y esto fue lo que dio origen al oxígeno en nuestro planeta. Y esto le dio una gran facilidad que el oxígeno aumente en el planeta y dé origen a más seres vivientes en la Tierra. Entonces, vemos su origen, jóvenes. Una de las consecuencias del origen de la Tierra es de origen volcánico. Ahora sí.
Pero ¿cuáles son los factores, jóvenes, que permiten? Los factores que permiten la existencia. ¿Cuáles son los factores que permiten la existencia de la atmósfera? La Son los gravedad y la factores- energía solar. energía solar. La gravedad y la energía solar, correcto. Pero ¿de qué manera? La energía solar, la gravedad, cuando a través de su campo magnético de la Tierra, atraen las moléculas del aire, atraen a las moléculas del aire a la Tierra. Entonces Mantienen forma los parte de brazos. nuestro campo magnético. Y entonces ahí se encuentra la gravedad. Y eso es uno de los factores que da origen a la existencia en nuestra atmósfera. Muy diferentes en otro planeta. A ver, cuando hablamos de la energía solar, dinamiza las moléculas de nuestro planeta, permite que éstas se dispersen y hace lo que a través de esto, por ejemplo, se alimentan las plantas y cumplen otra función tan importante. Pero de qué está, jóvenes, a través de la diapositiva pueden apreciar ustedes de qué manera está compuesta la atmósfera, es decir, cuál es su composición. En el Nitrógeno, mayormente había mencionado yo a ver, por favor, nitrógeno, chicos. oxígeno. A ver, anteriormente había mencionado yo, las jóvenes, el aire, pero en el aire luego se compone de la siguiente manera. El elemento el elemento que mayormente abunda en la atmósfera es el nitrógeno. El 78% de la atmósfera está compuesto de nitrógeno. El otro por ciento, el 21%, esa pequeña porción de 21% que está en la atmósfera es el oxígeno, jóvenes, que nos permite al ser humano o a los seres vivos respirar. Y tenemos otros elementos como por decir el argón, el ozono. El ozono, jóvenes, es muy venenoso, pero nos protege principalmente a nosotros de los rayos ultravioletas. Y eso es lo que nos permite tener más tiempo de vida, jóvenes, en cada uno de nosotros. Y otro de los responsables, otra de las partes que está compuesta la atmósfera es dióxido de carbono. el dióxido del carbono, que es el responsable del campo, responsable del efecto invernadero, que posteriormente lo vamos a ir explicando. Ya, jóvenes, vamos a ser solamente cortos aquí en esta parte de la estructura, ahora para podernos centrar profundamente en el tema. A ver, ahora me mencionaba, jóvenes, la atmósfera está compuesta, ya tienen idea ustedes, 21% de oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono, que a través de eso las plantas realizan el proceso de la fotosíntesis, argón y otros elementos más. La atmósfera se encuentra estructurada de la siguiente manera. Desde el nivel de la Tierra, que de aquí lo vamos a ver en otra parte, jóvenes, con una imagen. Desde el nivel de la corteza hasta aproximadamente 12 kilómetros, la troposfera es el lugar donde se permiten donde se forman los vientos, las nubes, las lluvias y el granizo. La siguiente capa es la estratosfera, siguiente mesósfera, y posteriormente tenemos la termósfera, o también conocida ionosfera, y la exósfera, que de aquí vamos a ver hablar de cada una de ellas. Pero, jóvenes, ¿cuáles son los problemas principales que se presentan en el planeta? La contaminación. A ver, ¿alguien de ustedes me puede explicar, por favor? Me menciona el apellido también al final de dar la explicación. ¿Qué es para usted la contaminación? ¿Menciona? ¿Qué es para usted la contaminación, jóvenes? Dañar el medio ambiente. A ver, dañar el medio ambiente. ¿Y otros, jóvenes? ¿O cuál es la causa de la contaminación? Y les dicen que, por decir, en este proceso de la cuarentena, hay varios jóvenes que dicen que gracias a la cuarentena, el planeta ha tomado un aire. Pero dicen que, yo les hago la pregunta, ¿cuál es el causante de la contaminación? ¿Cómo se llama? Las fábricas. Ahí al lado. ¿Quiénes manipulan las fábricas? El hombre. Entonces, el causante número 1 de la contaminación en el planeta es el hombre. Y lo realiza a través de la siguiente manera. Ya mencionó uno de ustedes. A través de una de las fábricas. ¿Qué más? Otra causa de la contaminación.
La jóvenes, explotación de Los petróleo. disculpa. Cuando contaminamos a través del humo de las fábricas, a través, jóvenes, del combustible que se queman los vehículos. Claro. Los carros, lo estoy diciendo. ¿Cómo? Quemando basura. A través de quemar basura, o jóvenes, o también, por ejemplo, producto de los desagües, por ejemplo, de nosotros que utilizamos en nuestra casa, los desagües van y desfogan, la mayoría de ellos desfogan en el mar. Que uno de los grandes problemas que en otros países, por decir, como Estados Unidos, jóvenes, esa agua, a través de varios procesos, Lluvia ácida. Sí, jóvenes, y mayormente tratan de purificarla. Van seleccionando el agua y la van purificando a través de como 5 tanques. Y jóvenes, a través de varios procesos. Y por ejemplo, y en otros países utilizan la famosa poza de oxidación. En el caso de nuestros países de América Latina, no. Lo primero que hacemos, lo más fácil, al mar. O si no, el caso de los ecuatorianos, ¿dónde arrojan la basura? Al río Tumbes. Al río Tumbes. Y luego, por ejemplo, el producto de la minería en el Ecuador, ¿dónde arrojan los? Al río Tumbes. Al río Tumbes. Y si hablamos a nivel nacional, contaminan los lagos, jóvenes, como están, por ejemplo, ustedes pueden apreciar. Correcto. Una consecuencia, jóvenes, de la lluvia ácida. La lluvia ácida. Una consecuencia. Primero vamos. La lluvia ácida. Ya, en lo que está ahí no. Dime otra consecuencia. No sé. Una consecuencia. Una consecuencia, jóvenes, es, por ejemplo, producto de las minas, el famoso metal pesado que tienen la mayoría de niños que viven en la zona de mayormente cerca de las minas. O, como lo que dicen otros, plomo en la sangre. El efecto invernadero. De esos que está ahí, no, señor. Primero me explicas la consecuencia de la contaminación. Ya, pues el efecto invernadero. Ya, pero ¿de qué lo hablamos? Los que está ahí, no. Primero mencionemos otra consecuencia de la contaminación. Otra consecuencia de la contaminación, jóvenes, ¿saben cuál es? Otra consecuencia es que mayormente, por decir, enfermedades en el ser humano, se debilita la famosa capa de ozono. La famosa capa de ozono, pero ¿por qué se debilita la famosa capa de ozono? Producto principalmente de los productos clorofluorocarbonatos, que posteriormente vamos a verlo en un video donde están. Entonces, como mencionamos, jóvenes, los clorofluorocarbonatos procedentes de los aerosoles, de los refrigerantes o líquidos, jóvenes, o de los mayormente, o por decir, de los aires acondicionados. El agujero negro que se encuentra en la zona de la Antártida va creciendo, jóvenes, a medida que el hombre aumenta la contaminación. Y a medida que aumenta la contaminación, jóvenes, los rayos solares entran con mayor fuerza. ¿Y qué nos pasa a nosotros? El efecto invernadero, ve. Estoy preguntando, los rayos solares ingresan al ver que el agujero negro está creciendo. Da cáncer. Da cáncer a la piel. Correcto. Jóvenes, pero como hay en algunas zonas productivas, quiero que produce la certificación en el futuro. A ver, chicos. Pero ¿qué es lo que producto de la contaminación? También el ser humano produce el efecto invernadero. ¿En qué consiste el efecto invernadero? A ver, ¿alguien me lo puede explicar? Creo que cuando hay muchos gases concentrados en la atmósfera. A ver, chicos, por ejemplo, al aumentar la contaminación, como la atmósfera cumple una función muy importante, al aumentar demasiado la contaminación, el calentamiento global. Cuando ingresan los rayos del sol, jóvenes, ingresan, y como tienen que salir, el calentamiento global. Chicos, un ratito, por favor. Al ingresar los rayos solares al planeta, ¿qué es lo que, jóvenes, producto de la contaminación, no tienen salida y entonces produce el famoso efecto invernadero? El calentamiento global. Sí. Y ahora sí, jóvenes, y una de las consecuencias de la contaminación es la famosa lluvia ácida. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de la famosa lluvia ácida? Profe, ¿acá en Perú ha pasado eso? Puede pasar en cualquier momento, pero la mayoría de casos se han visto casos en Europa. Profe, Producto principalmente de qué? Del humo de las fábricas. El humo de la fábrica, de aquí vamos a ver también en un video, hay una imagen también, jóvenes. El humo de la fábrica, por decir, queda en el aire
Y en el mismo aire, al producirse la nube, jóvenes, y al tener contacto la nube con ese aire contaminado, produce la famosa lluvia ácido. Profe, ¿qué pasa cuando le cae esa lluvia a un ser humano? Al ser humano ¿Qué le causa provoca? enfermedades. Pero por decir, tu casa que es de ladrillo comienza a descomponerse. ¡Ah! Sí. Oh O my God. a una planta le causa la muerte. A ver, chicos, sigamos. Y por eso no nos damos cuenta que a través de esta famosa, quizás algo que nos está causando un gran problema a nosotros es esta pandemia. Pero la pandemia no, ¿Que nos ayuda? La cuarentena al planeta le ha permitido darle a una oxigenación. Jóvenes. Claro. Ahora sí, jóvenes. Habiendo mencionado los rayos, habiendo mencionado las capas de la atmósfera. Dentro de las capas de la atmósfera comprende desde los cero, desde el nivel de la corteza, por favor, hasta la troposfera. Sobre esos lugares se pueden manipular, jóvenes, los globos aerostáticos. De igual manera, jóvenes, donde se produce el famoso los fenómenos meteorológicos, como por ejemplo las famosas lluvias, en el cual pueden transportarse los aviones. Y también entre esas zonas se encuentra el famoso Monte Everest. Entonces, la troposfera es desde los cero, desde el nivel de la Tierra, hasta los 12 kilómetros. De la troposfera sigue la famosa capa conocida como la estratosfera, desde los 12 hasta 50 kilómetros de altura. Entre esos lugares se pueden observar, jóvenes, que se encuentra la famosa capa de ozono, la que nos protege de los rayos ultravioletas. ¿La capa de ozono se ve? A ver, jóvenes, entre la estratosfera se pueden manipular, jóvenes, ahí hay ausencia ya de oxígeno, y entonces se pueden manipular los aviones supersónicos, motivo por el cual el tripulante utiliza una mascarilla. Bueno, fue una pregunta, ¿y el avión presidencial de los Estados Unidos? El avión presidencial es en la troposfera. Los aviones supersónicos, ¿por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque viajan a velocidad viajan a gran velocidad inclusive, pero ¿por qué no es el avión presidencial? Porque el avión del presidencial es más pesado. Entonces, entre la estratosfera también se ocurre, inclusive cuando ingresan los rayos, ingresan los meteoritos, dan origen a la famosa estrella fugaz. Claro, que se va descomponiendo. Es igual cuando uno de ustedes dice, por ejemplo, mira, pide un deseo, cierra tus ojos, es la estrella fugaz. No, es un meteorito que ha ingresado. Y entonces, producto de ingresar a esta capa, se ha prendido. Y la mayoría de ellos caen, ¿dónde? En el mar. En el mar. Y son de diferentes tamaños, que muchos de ellos se descomponen cuando ingresan a la atmósfera. E inclusive caen como polvo cósmico a nosotros. Chicos. ¿Cómo tenemos polvo cósmico nosotros? Polvo cósmico se descomponen. Pero sí tenemos en el cuerpo. Caen todos los días. Sí tenemos. Ya. Entonces, jóvenes, tenemos de igual manera, dentro de la estratosfera también se forman los famosos, impiden casi que ingresen con mayor fuerza los rayos cósmicos. Después de la estratosfera tenemos la siguiente etapa, la conocida como mesósfera. Dentro de la mesósfera de los 50 a 80 kilómetros de altura, aquí es donde se originan las ondas de radio, las ondas de radio. ¿Qué es eso? Ondas de radio, jóvenes, que mayormente, por ejemplo, cuando se lanzan al espacio, por ejemplo, para un satélite, que nos permite que con mayor fuerza tengan mayor incidencia, las ondas de radio. Inclusive dentro de la mesósfera también tenemos, después de la mesósfera también da inicio la ionosfera. Pero después de la mesósfera tenemos a otra gran capa de la atmósfera conocida como la termósfera. En la termósfera se pueden divisar las famosas nubes luminosas o luminiscentes. Pero también en los polos se pueden apreciar las auroras polares o boreales en los polos. A ver, las naves de órbita terrestre que mayormente salen al espacio, en la termósfera. Y la parte final, que es la exósfera. La exósfera, jóvenes.
Después de Profe. tener la estructura, dime. Después de tener las capas de la atmósfera, jóvenes, aquí pueden ver. Me mencionaba anteriormente, Oyola, jóvenes, que la atmósfera, jóvenes, dentro de la atmósfera está la troposfera, la estratosfera y la mesósfera. Y después de la composición química, la atmósfera está integrada por la troposfera, estratosfera y mesósfera. Y después sigue la heterósfera, que está compuesta por la termósfera o también conocida como ionosfera. Ya hemos hablado de cada una de ellas porque nos quedan 10 minutos y quiero hacer preguntas de qué es lo que viene a continuación, jóvenes. Profe, la pregunta. A ver, ¿recuerdan ustedes que anteriormente habíamos visto hablar dentro de la atmósfera, el famoso efecto invernadero? Sí. Aquí pueden observar, jóvenes, ingresan los rayos, producto de la contaminación, los rayos no tienen salida y se quedan aquí. Y esto permite que aumenta el calentamiento, permite el calentamiento de la Tierra y esto produce el famoso efecto invernadero. Y el efecto invernadero es lo que da como consecuencia el famoso calentamiento global. Entonces, no se dan cuenta, normalmente ingresan, pero producto de esto, de la contaminación que realiza el hombre, la quema de combustible, en las fábricas, mayormente la contaminación producto del arrojo de basura que habían mencionado anteriormente ustedes. Todo esto origina la contaminación en la atmósfera. Al ingresar los rayos solares se quedan atrapados. ¿Por exceso de qué? De dióxido de carbono, o CO2. Y esto es lo que hace que se origine el famoso efecto invernadero. ¿Que este efecto invernadero nos trae beneficios? No. ¿Por qué? Porque producto del famoso efecto invernadero, jóvenes, se originan las enfermedades. Las enfermedades. Ahora sí. Pero, ¿se acuerdan que anteriormente habíamos mencionado la famosa lluvia ácida? Aquí la podemos observar. A ver, jóvenes, miren, el humo de la fábrica se acumula acá en la parte alta y miren el óxido de azufre, el óxido de nitrógeno se queda aquí, la nube cargada de agua se va en esta dirección y cuando quiere descargar sus aguas, jóvenes, tiene contacto con la contaminación y produce la famosa lluvia ácida. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que la capa de ozono se está debilitando? Sí. La capa de ozono se está debilitando, ¿por qué? Producto del mayormente el uso en exceso de clorofluorocarbonatos. Y también el oxígeno es. Sí. El clorofluorocarbonato, jóvenes, son la familia de productos químicos que contienen cloro, flúor y carbono. Se utiliza mayormente en los refrigerantes, en la refrigeradora. Si tenemos, a veces, todas las refrigeradoras tienen fluoroclorocarbonato. Por ejemplo, en los disolventes de la limpieza, por decir, ahorita que estamos, producto de esta pandemia que queremos proteger nosotros de las enfermedades, estamos echando en la casa lejía todos los días. Queremos tratarlos. Si salen a las calles sus padres, jóvenes, cuando ingresan, el calzado tiene que ser, jóvenes, protegido porque vayan a llevar el virus. El virus, jóvenes, a la casa. Y entonces, mayormente practicamos, todos los días echamos lejía o detergente. ¿No se dan cuenta, jóvenes? ¿Que el extintor también? ¿Ah? ¿El extintor también? El extintor también tiene clorofluorocarbonato. ¿No te das cuenta de ese gas que bota? Ese gas también está compuesto por clorofluorocarbonato. Todos los productos que son de limpieza mayormente contienen clorofluorocarbonato. Por ejemplo, tú tienes un ambientador en tu casa, contiene clorofluorocarbonato. Ese ambientador en spray principalmente. Sí. A ver, y esto permite, Cabrera, muy tarde, Cabrera. No, ya no puedo permitir, Cabrera. Constituye una de las principales causas del agotamiento del ozono. Profe, sé que el hombre que ha sido responsable al menos se quería meter. A ver, una de las principales causas del agotamiento, todos estos elementos son las principales causas del agotamiento del ozono. Cabrera, por favor, yo voy a informar que has ingresado tarde. Uy, Cabrera. Porque aquí está también, está con ustedes, jóvenes, con ustedes también está el jefe de normas observando quién ingresó tarde.
al final. Cabrera. Sí, jóvenes. Cabrera, otro día levántate más temprano. A ver, por favor, jóvenes. Habíamos mencionado el efecto invernadero, producto de la contaminación, una consecuencia de la famosa lluvia ácida. De igual manera, habiendo mencionado, producto de la contaminación, el debilitamiento de la capa de ozono. ¿Qué función cumple la capa de ozono? La capa de ozono nos protege de los rayos ultravioletas, para protegernos principalmente de la radiación ultravioleta. A ver, ahora sí. ¿De qué está compuesto? Está compuesto el ozono, jóvenes. Mayormente se encuentra esparcido en la atmósfera de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. A ver, jóvenes. El ozono mayormente ya habíamos mencionado, es un gas venenoso mortal si se aspira en una pequeña porción de esta sustancia. Pero una función muy importante es que nos protege, jóvenes. Nos protege a nosotros de los rayos ultravioletas. ¿Cuáles son las consecuencias del deterioro o el debilitamiento de la capa de ozono? Jóvenes, una consecuencia, no se dan cuenta. Consecuencia del efecto invernadero, el calentamiento global. El calentamiento global, derretimiento de los glaciares. ¿Producto de quién? De este señor. El hombre, en términos filosóficos, ambos sexos, hombre y mujer. Debilitamiento de la capa, el calentamiento, derretimiento de los glaciares. Otra consecuencia del deterioro de la capa de ozono, jóvenes, los rayos solares con mayor fuerza, ¿qué producen? Incendios forestales. Incendios forestales, correcto. Y esto trae como consecuencia desertificación. Claro. Los cambios climáticos. Los cambios climáticos, correcto. Es igual, correcto. Calentamiento Bueno, de los cambios de clima, correcto. Bravo. Otra consecuencia, señores. Enfermedades. Miren, enfermedades, cáncer a la piel, respiras, jóvenes, contaminación a los pulmones, y aparecen las famosas enfermedades, y aparecen las famosas plagas. ¿No se han dado cuenta lo que ha venido de Estados Unidos una abeja? No. La famosa, esa abeja que dicen que es asesina. Ahora sí. Pues, jóvenes, Como pero carne. ¿de qué? De que aparecen las famosas plagas. Inclusive, jóvenes, algunos de estos pequeños seres que causan daño al hombre son producto a veces de la misma contaminación. ¿Por qué falta? ¿Que un infectado de coronavirus reviva? ¿Cómo será, pues? A ver, chicos. A ver. Ya, profe, la pregunta, que se acaba el tiempo. A ver, mi pregunta es la siguiente. Jóvenes, ¿qué debemos hacer? ¿Qué opinas tú sobre el calentamiento global? ¿Qué nos friega? A ver, chicos, espérense, se me vaya a acabar el tiempo. Por favor, en la agenda, en archivos, verifiquen que yo he mandado esta diapositiva y ahí está la actividad que tienen que realizar ustedes, por favor. Profe, si no sale mi trabajo es porque mi internet está hasta las patas, profe. Ya, ahí verifican en el CNE, por favor. Lo envían por mi correo. La actividad, si no pueden, por el CNE. Ya, ahora sí voy a hacer la pregunta, antes que se me acabe el tiempo, porque faltan unos cuantos segundos. Ya. A ver, jóvenes, ¿qué debemos hacer para evitar el aumento de la contaminación? Parar las fábricas. ¿Ah? Parar las fábricas. ¿Parar las fábricas? Dejar de contaminar. Pero no, ¿qué debemos hacer? No, parar la fábrica no sería la solución, sino que mayormente, si eres una autoridad, las leyes que se aplican, las leyes drásticas, porque las fábricas pueden utilizar una mayormente de protección del medio ambiente. Por ejemplo, las petroleras acá en Tumbes, la compañía que está realizando perforaciones aquí en el mar, la BPZ, jóvenes, ¿qué es lo que hace? Quema el gas. Y eso genera contaminación cuando a través de un proceso puede dar gas a la comunidad a un precio más cómodo. No lo hace porque dice que le es más caro. Pero esa es una ley que existe, pero no las cumplen en nuestro país. A ver, ¿qué más debemos hacer, jóvenes? Hay gente que quema la basura en su... Tener conciencia, profe. No usar aerosoles. ¿Cómo así? O sea, los spray. Ya, a ver, evitar el uso mucho de sprays.
Por ejemplo, si tú te echas un desodorante para, ¿cómo te digo? En el cuerpo. Entonces, puedes utilizar